está hablando, y por eso ya estamos en contacto con el diputado nacional Lucas Godoy. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, quiero conocer, a ver, estos datos nuevos, ¿no?, que se están dando y que obviamente quizás generen algún mínimo de alivio a los jubilados y jubiladas que de todas maneras quedan debajo de lo que es la canasta básica, ¿no? A ver, sí, un anuncio de un aumento del 15,5% para jubilados y jubiladas. Esto significa que ninguno va a cobrar menos de 50.000 pesos, porque además de eso hay un bono de 7.000 pesos que va descendiendo para los de la mínima hasta dos jubilaciones mínimas. Es cierto que este es un gran alivio. Más allá de esta hay otros tipos de medidas. Se ha anunciado que va a reactivarse lo que fue este plan de turismo de previaje, que vino bien mucho a ciertos sectores económicos. Para Salta vino un fenómeno. Lamentablemente hoy conocemos una realidad. Hace minutos el INDEC informó el nivel de aumento de precios, el nivel de inflación del mes pasado, que fue de 7,4. Se esperaba que sea alto porque en ese momento, recordemos, hubo una especie de crisis en el marco de nuestro gobierno, el marco a partir de la renuncia del exministro Martín Guzmán. Hubo mucha especulación, un gran aumento de precios, venía descendiendo cada vez más el índice inflacionario, es decir, venía en una escala descendiente, claro que alta, pero descendiente, que esto era, por lo menos generaba buenas expectativas, y decisiones que desde mi punto de vista se tendrían que haber tomado en ese momento, se tomaron sí luego, con la asunción de el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, de Sergio Massa, como ministro de Economía, Producción y Agricultura, en realidad ministro de Economía, pero conjuga allí tanto el Ministerio de Producción como de Agricultura, y eso generó una expectativa positiva que se dio en los mercados. Bajó, recordemos, dólar paralelo, el dólar blue, que es un dólar marginal, pero genera también algún ruido, sobre todo en los sectores sociales que buscan el ahorro en este dólar ilegal, pero disminuyó. Una reconversión de deuda, es decir, se fueron a licitar distintos bonos y fue muy exitoso. Más empieza una recorrida por distintos países en búsqueda no solo de generar confianza, sino de buscar créditos para la Argentina. Hoy tenemos dos problemas: lo que tiene que ver con la inflación, esto está absolutamente claro, y lo que tiene que ver con el nivel de reservas. Porque luego los otros números de la economía en la Argentina, el nivel de empleo, el crecimiento del empleo, el nivel de la producción, de la industria, la recuperación de actividades que estaban totalmente caídas, como el turismo, se ha empezado a exportar finalmente el sector agrícola. Bueno, todos esos números son positivos, la balanza comercial. Ahora, hay dos grandes problemas: lo que tiene que ver con la inflación y lo que tiene que ver con el nivel de reserva, que yo no tengo dudas, se va a hacer un trabajo inmenso en el marco de un equipo, no solamente el propio Massa, que genera otras expectativas, por supuesto, positivas desde mi punto de vista, sino en ese equipo que ha conformado y que busca salir de esta crisis económica, que deseamos que tenga éxito, y vamos a acompañar, por supuesto, ese proceso para que en definitiva nos pueda ir mejor a los argentinos y argentinas. Uh-huh. Bueno, hasta acá entonces esta información que obviamente, como decíamos, puede traer cierto grado de alivio, más allá de que estamos viviendo, ¿no?, tiempos que son bastante complejos, y sabemos que los jubilados en la Argentina han tenido siempre, o por lo menos desde hace décadas, pasan momentos difíciles, ¿no?, momentos que no han sido de recuperación plena, más allá de que puedan haber tenido alguna suerte de veranito, siendo incluidos algunos que por ahí habían sido también descuidados por el Estado en su momento y que no tenían todos los aportes o la cantidad de años que se necesitaban, pero sin embargo la gran mayoría todavía la está peleando, ¿no? Lucas, ¿qué otra información hay? Porque además hubo cambios, como vos decías, no solamente en el gabinete, sino también esto ha llevado a que en el mismo Congreso, ¿no?, en la misma Cámara de Diputados, también se den modificaciones de autoridades justamente por esto. Claro, totalmente. Antes de ir a esa respuesta, recordarle a la gente que el aumento de las jubilaciones también implica un aumento en la asignación universal por hijo y en las asignaciones
por embarazo. Esto es fundamental y que además se ha prorrogado nuevamente la moratoria previsional, que era algo fundamental que nosotros estábamos buscando hacer, porque como bien decías, estas moratorias permitieron a millones de personas jubilarse porque no tenían aportes, porque en definitiva durante décadas y décadas trabajaron en negro, no hubo un Estado que contemple esa situación y vino a partir de la recuperación de las FJP, es decir, a partir de la recuperación de ANSES, se pudo generar distintas políticas que en esta tiene que ver la previsional para lograr que muchas personas accedan al derecho jubilatorio. Dicho esto, efectivamente en la Cámara tuvimos modificaciones. Cecilia Moró era presidenta de la Comisión de Legislación General, hoy es presidenta de la Cámara, la hemos elegido la semana pasada. Varios hechos interesantes. El primero es que es la primera vez en la historia de la Cámara de Diputados que una presidenta es mujer, que una mujer es presidenta, al revés, que una mujer es presidenta. Y esto me parece que tiene que ver con equidad, ¿no? Con que se han ido generando normas, conductas y modificación de patrones culturales para lograr este tipo de posibilidades igualitarias. Falta muchísimo, pero digo, es un dato interesante. Más allá de eso, Cecilia es una persona con una enorme capacidad, con una trayectoria política muy importante, con una gran voluntad de diálogo y además tiene un conocimiento acabado de la Cámara y de diputados y diputadas, tiene un diálogo constante tanto con el oficialismo como la oposición. Y vienen momentos donde necesitamos eso, mayor diálogo y búsqueda de consensos. Yo sé que hay sectores de la oposición, lo digo siempre, que no van a querer dialogar, que no van a querer aprobar ningún tipo de ley, lo ha dicho públicamente el expresidente Macri, que no nos aprueben ningún tipo de ley. Claramente eso es, además de irresponsable, es mirarse el propio ombligo, es pretender que a la Argentina y a los argentinos le vaya mal para ganar una elección. Es bastante, además especulativo, deleznable. Y nosotros de todas maneras vamos a seguir insistiendo, porque sabemos, por lo menos esto es una opinión personal, sé que no todos los legisladores y legisladoras de la oposición tienen este pensamiento. Por ahí priman, ¿no? Son más fuertes las voces de quienes buscan obstruir, pero sé que hay otras personas con las que se puede coordinar, articular, que no significa ponerse de acuerdo o que apoyen nuestra gestión, sino que significa que llevemos adelante políticas públicas que tiendan a generar desarrollo en distintos aspectos en la Argentina, lo que tiene que ver con la industria automotriz, que el propio Monti la pidió, lo que tiene que ver con la electromovilidad, lo que tiene que ver con el litio, que para nosotros en Salta es muy importante, para la región, para la Argentina, para la región también, Chile, Argentina y Bolivia, pero para los salteños en particular también. Y así otro tipo de leyes que las tenemos que pensar como políticas públicas de acá a 20 años. Pero para poder lograr eso, lo que necesitas es consensos. Así que espero que en el transcurso de estos meses se logren esos acuerdos. Estamos dispuestos a buscarlos y espero que podamos encontrar una respuesta positiva desde los bloques de la oposición. ¿Qué temas son los más trascendentes que quedan de acá a fin de año que estén proyectados o programados o que se hayan venido discutiendo particularmente en el Congreso? Bueno, eso va a depender de las opiniones. Yo creo que, por ejemplo, el fondo para buscar a aquellos que han fugado dólares de la Argentina, que se han visto beneficiados con un endeudamiento terrible con el Fondo Monetario Internacional, que no lo declararon, lo evadieron y se los llevaron afuera, a mí me parece fundamental. Entiendo que cambiemos porque lo hemos intentado discutir, no. Pero aquellas leyes de bio-nanotecnología que ya han pasado por la Cámara de Diputados, lo que tiene que ver con electromovilidad, lo que tiene que ver con régimen de construcción, que se acaba de aprobar en el Senado y está a punto de ser ley. Lo que tiene que ver con el sector agroindustrial, bueno, me parece que esas son leyes fundamentales. Esto que estábamos hablando, de pensar en el futuro en los próximos 20 años. Luego, yo tengo opiniones, el litio me parece que es algo que tenemos que discutir mucho, particularmente presentó un proyecto, sé que hay intenciones, no he visto otros proyectos, pero sé que hay intenciones de presentar algo que tenga que ver con el desarrollo y el valor agregado de este mineral tan fundamental para reservas de energía, no solamente en los próximos años, en el futuro, sino también actualmente, y cuestiones ambientales también. Me
me parece que debemos discutir. Estamos viendo constantemente cómo el calentamiento global provoca estragos, cómo los desmontes ilegales generan tantos daños en distintos ecosistemas, en la biodiversidad, incendios a cada rato. Estamos viendo ahora en el delta del Paraná los distintos incendios ahí por la zona de Rosario. Bueno, me parece que son temas centrales que debemos discutir, insisto, no solamente en lo coyuntural, sino en el largo plazo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias por atendernos en esta jornada, por darnos esta información y también, obviamente, las referencias y las mismas lecturas que vos haces de la actualidad nacional. Muchas gracias, Mabel. Un saludo. Que estés muy bien. Hasta luego. Así pasaba el diputado nacional Lucas Godoy, entonces, comentándonos, ¿no? Parte de la actividad